Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. La verdad que uno analiza los temas que hay, digamos, con la problemática nacional, ¿no? Y se encuentra con algunas falencias realmente significativas. Yo digo, en primer lugar, falta imaginación y la búsqueda de soluciones que pueden realmente resolver los problemas. Es como que se mantiene una especie raro de statu quo que lo único que hace es incrementar permanentemente los problemas, cada vez más dificultades, más bronca, más sensación de que el tema no se puede solucionar. Y estamos en un país que yo estoy convencido, y no es por decir lo de siempre, que está en capacidad de resolver los problemas de la gente, en la medida que tenga una estructura dirigencial, y cuando uno dice una estructura dirigencial, dice políticos, gremialistas, empresarios, todo el conjunto de un sector que tiene la responsabilidad de sacar un país adelante, ¿no? Y si tiene imaginación y busca cosas y aprovecha la fuerza del país, tendríamos que tener otros remedios, otras propuestas, que decirle a la gente que la vamos a sacar de la pobreza a través de un plan social, cuando todos sabemos que eso es decididamente imposible. El que está en la pobreza y le dan un plan social y no tiene otra perspectiva, va a seguir en la pobreza. Y esto decididamente es muy negativo. Bueno, pero para charlar estas cosas, hemos pedido a Rubén que venga, porque él es el secretario de Política Energética de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural. Y aquí, que después de una charla que tuvimos contigo y con otros más, en el Círculo de Legisladores nacionales, aquí en Capital Federal, yo me encontré que vos, tu gremio, tienen cosas realmente interesantes para aprovechar la fuerza y el vigor de nuestra Argentina. Sí, bueno, sí, a ver, nosotros representamos a los trabajadores de un sector de la energía, un sector de trabajo en la energía que es el transporte y la distribución de gas. Venimos con una escuela de gas del Estado de épocas donde el servicio público estaba a cargo del Estado y la mayoría de algunos y casi la mayoría de los trabajadores transitaron esa transición de lo que era el Estado haciéndose cargo del servicio público al servicio privatizado, ¿no? O concesionado. Sigue siendo el Estado, pero está concesionado. Dejamos en manos de privados el servicio público. Desde 1949, 1945-49, que comenzó el desarrollo de la industria del gas fuerte en Argentina, llegamos entrando a la tercera década del siglo XXI, faltando aún el 40% de la población que no tiene el servicio público de gas natural. Entonces uno cuando empieza a analizar todas estas cosas que tienen que ver con el abasto de energía, principalmente no solo para la población, sino para el desarrollo industrial, para el desarrollo federal. El desarrollo federal de la cuestión se concentró muy fuerte en lo que es la pampa húmeda, las provincias productoras, con provincias que tuvieron políticas de energía bastante ágiles, como Córdoba, por ejemplo, que llegó a este punto en su provincia hoy, que prácticamente el 80% de la población va a estar con gas natural. Entonces, salvo algunas excepciones, la provincia de Santa Fe también, hasta la mitad de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, hasta un conurbano, digamos que siempre el centralismo, ¿no?, atacó esta cuestión de no tener en determinados sectores productivos que se necesitan para hacer una expansión a través de la energía, el agua, la electricidad, ¿no?, una expansión de la frontera productiva. Entonces nos estancamos en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal, con una población privilegiada con este servicio, Rosario, Santa Fe, las grandes ciudades, y dejando afuera economías regionales que, si bien son importantes, pero son pequeñas porque no se les presta atención.
o por qué no tienen los privilegios que tiene el Y allí centralismo de Buenos vamos Aires. enderezando el tema, ¿no? Sí. La falta de un acompañamiento de las características como las que vos señalás, dice de la imposibilidad de que un país tenga acceso en los distintos sectores de su vida a la producción y la actividad económica. A la producción y la actividad económica. Mira, el gasoducto del NEA, de un sector muy importante de Argentina, una región muy importante de la Argentina como el NEA, que abarca provincias como Corrientes, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, es casi el territorio de Alemania ese, en tamaño. Sí, sí. Es un territorio enorme, con potenciales aliados, vecinos, regionales, que también necesitan del abasto de energía. Y vos fíjate que esa combinación que hay de una semejante cantidad de agua, brutal cantidad de agua, de lo que significa esa región. De todo lo que es el litoral, correcto. De todo lo que es el litoral. Agua más energía, más tierra, es producción. Sin embargo, hay provincias enteras postergadas con esto. Se hizo el gasoducto del NEA, ahora paró para la provincia de Formosa. Pero ¿qué falta después? Una política de Estado que capte a los emprendedores, que capte a personas que tengan la ambición de generar una pequeña industria a partir de estos tres elementos, ¿no? Electricidad, gas y agua, tierra. No lo hay. Bueno, eso es lo que yo llamo la falta de iniciativa, la falta de estrategia, la falta de imaginación. Sí. Porque uno a veces dice, ¿cómo puede ser de que un gobierno por allí se limite a, no sé, las cosas pequeñas, puntuales, de la coyuntura del súper tiempo cercano, y no se dé cuenta de estas cosas? No, a ver, toda la política, mientras no está en el ejercicio del poder, se da cuenta de estas cosas. Esto se viene conversando hace muchos años. Te digo que supera largamente al siglo. Argentina tuvo políticas impresionantes en movimientos de personas que llegaron a la Argentina y de golpe por raza en 30, 40 años... Bueno, pero ahí había una cierta estrategia. Claro, ahí había, en 30 o 40 años... la generación del 80, al margen de que el juicio de valor que cada uno puede darle, tuvo una estrategia. Generaron una enorme expectativa al traer casi 6 millones de personas, mover en el término de 40 años a 6 millones de personas que se establecieron en la Argentina. Fue la última gran época de la política, de una política de Estado expansionista, digamos. Después nos quedamos con un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados continentales, dominados por 15 kilómetros cuadrados. Dominados no solamente intelectualmente, dominado y en cierta manera relegado. Ese mapa que veíamos de las vías del tren yendo hacia el puerto de Buenos Aires. Ah, bueno, sí, sí. Ahí hay una definición también estratégica. Tenemos una definición estratégica. Claro, que nos perjudicó, pero que era estratégica. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vienen las cosas que nos permiten estar en el aire. Bueno. Adelante, señor director. Rubén, te corté así abruptamente porque venían los acompañamientos económicos. Pero todo lo que vos señalás y decís, la falta de estas cosas, están acompañadas porque evidentemente esa estrategia que hubo y que cometió graves errores, pero por lo menos hubo algo, está faltando otra estrategia, que es la que por allí nosotros tenemos como comunión, la estrategia del peronismo, vinculada con cosas más profundas y que permitan un desarrollo armónico y para todo el mundo. Sí, ya llega un punto donde falta menos tiempo para llegar al siglo XXII que lo que fue ir de nuevo al principio del siglo XIX, donde se empezaron a gestar algunas cuestiones geopolíticas interesantes,
Digamos que nos faltan 80 años para el siglo XXII. Sí. Y 80 años en términos temporales, geopolíticos de un país, es nada. Es una proyección muy cercana para decir que 4 o 5 generaciones se van a preparar para dar luz al siglo XXII. Entonces, ya inclusive decir el siglo XXI ya se está viviendo en el presente. Lo que se va a venir no es lo que se va a venir, es lo que se vino. Hay toda una tremenda ola tecnológica que viene arrasando el mundo para bien, ¿eh? Desde hace 20 años, 25 años. ¿Y que nos va a cambiar? ¿Qué nos cambió? No, que nos cambió, correcto. ¿Qué nos cambió? Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, mira, ¿qué es lo que va a pasar con el trabajo? No, ¿qué es lo que pasó con el trabajo? Le preguntábamos a los compañeros que están en las cámaras, en los canales de televisión, en los medios de comunicación. Le preguntamos, che, ¿qué pasó? ¿Dónde están los cables? ¿Dónde están los tiracables? ¿Dónde está el operador? No están más, porque la tecnología redujo y concentró en su propio bien, el bien tecnológico de abaratar los costos, de no tener personas y hombres. Ya nos vino eso. Nos vino la industria del gas, en la industria del petróleo, la electricidad, en los bancos, en los comercios. Todo eso ya lo vemos. Cada vez que vemos un cajero menos en un supermercado es porque se adentra más tecnología para la clasificación de lo que compramos. Sí, estaba viendo ahora que hay algunos cajeros que directamente va la persona con su tarjeta, va pasando los... A ver, eso ya vino. Los productos y ya está. Eso ya está. En la internet la tenemos, ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo mando correos para comunicarme, para acelerar un proceso, hacer una teleconferencia con compañeros, con emprendedores que consultan y nos sentamos en una mesa virtual a debatir, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo abaratamos los fletes? Es decir, el diálogo, la tecnología nos permite un diálogo fantástico. Ahora, si yo no sé dialogar, si yo me encierro en lo que vendrá y no vi lo que vino, y me encierro en una política centralista, vuelvo a reiterar, el mal de nuestra república, nuestra nación, es un centralismo nefasto que se desarrolla en 15 kilómetros cuadrados privilegiados. Y después que hay aros que se van ampliando, pero de kilómetros, de que no son tan privilegiados porque comen sobra. Claro, ¿no? Entonces van hasta que se termina, hasta que ya no cae más nada, hasta que no hay más derrame. La ruralidad es una cuestión hermosa, digamos en lo poético, en la ruralidad de vivir en el campo, el ranchito, el mate con la leñita. Pero hoy la ruralidad, en el siglo XXI, yendo hacia el siglo XXII, no es eso. La ruralidad es satelital, la ruralidad tiene sistemas de riego automatizados que hacen que se produzca el triple o el cuádruple por hectárea. La ruralidad necesita abastos de energía. La ruralidad tiene otra complejidad. Se necesita personas que entiendan la tecnología rural. Porque es muy lindo de andar a caballo. Pero ¿no? bien, pero para eso tenés que tener un país armónico. Sí. Porque si tenés un país así con estas diferencias tan abismales, ¿no? Donde por ahí en la pampa húmeda esto que estás diciendo podría funcionar, pero no mucho más allá, ¿eh? Donde tenés estas diferencias, donde tenés un país federal que de federal tiene poco y nada, ¿no? Y al mismo tiempo tenés la falta de la búsqueda de aquella cosa que ya está, más lo que tenemos que agregarle para solucionar la problemática del trabajo. Claro, son gestas. Hacen falta gestas. Digamos, más que la política está bien, todos sabemos lo que hay que hacer, ¿eh? Yo no... Me gusta la palabra gestas, ¿eh? Es la palabra, es una gesta. Porque es una gesta. Indica algo de mucho compromiso, mucha fuerza y de mucho acompañamiento de todos. Claro. ¿No? Va más allá de lo que es una política. Una gesta es superadora. Detrás de una gesta... Sí, es más que una política de Estado. Es más que una política de Estado casi, porque detrás de una gesta yo puedo no meterme a criticar los pequeños errores. En una gesta se va, no importa, vamos para adelante. Porque te da un horizonte de esperanza, que es lo que no hay. Ojo que esto pasa también en localidades
provincias que a su vez también sufren el centralismo de las capitales de la provincia. Pero por supuesto, Entonces, olvídate. Una gesta es... Preguntar eso, a esos pueblos perdidos en algún ranchito por allí si no son dependientes de la capital de la provincia. Claro. Entonces, bueno, y por otra parte, hoy vivimos en un mundo bioceánico. Argentina tiene una posibilidad enorme de vivir en un mundo bioceánico. Ya que el puerto de Buenos Aires siga siendo la meca de llegar con los camiones acá a un costo tremendo por kilómetro, para traer la materia prima, cuando tenemos una visión, el mundo ya tiene una visión bioceánica, en el canal de Panamá lo han ampliado y pasan unos barcos tremendos con producción de todo el mundo. A ver, te vuelvo a reiterar, yo creo que más que una política de Estado, se necesita, pero para hacer una gesta se necesita personas que tengan en sí el famoso empresario, por ejemplo, el famoso empresario. No el empresario que cambia la camioneta todos los años en vez de cambiar el torno. Hay otro tipo de empresarios que son emprendimientos y corren riesgos. Ahora, ahí sí viene, si tenemos una política de Estado que acompañe esa gesta, que no sea al revés, que no, la gesta acompaña a la política. Es muy difícil una gesta por sí sola, ¿no? Claro. Sin la estructura del Estado. Pero lo terminamos de hablar en el próximo y último bloque. Bueno. Adelante, señor director. Rubén, nuestro último bloque, le vamos a sacar todo el jugo que podamos, porque es muy interesante lo que estamos charlando contigo. Vos decías la gesta, ¿no? Y empezaste a tocar temas vinculados no solamente con el emprendedor, sino con el que tiene que acompañar al emprendedor, que es el Estado, y su política. Entonces ya aparece el tema financiero, y aparece el tema impositivo, y aparecen, digamos, los elementos que sirven para que un emprendedor sienta que realmente lo puede hacer o que lo quiere hacer. Claro, aparecen cuestiones que tienen que ver de poder decir, sin pelos en la lengua, mira, acá hace falta una reforma agraria tecnológica. Y ya cuando digo reforma agraria, a Hay más de unos cuantos muchos que se asustan. se les ponen. Hay un enorme caudal de agua para equilibrar, ¿no? Tenemos un enorme caudal de agua en una parte del país y en otra parte del país, millones de hectáreas sin agua. Bien preciado. Bien preciado, con millones y millones de hectáreas para incorporar. Porque para hacer una gesta, yo tengo que tener un planeta, tengo que tener un mundo. Estados Unidos está por llevar adelante una gesta. Ve Marte, quiero llegar ahí. Y va a ser una gesta de la humanidad, como fue llegar a la Luna. Sí, sí. Ahora nosotros tenemos que hacer algo más sencillo. Nosotros tenemos que redistribuir geopolíticamente el país. Y la política argentina y las fuerzas productivas argentinas, que ese es otro término que a muchos no les gusta, pero que en este siglo calza, son fuerzas productivas. Los trabajadores, los empresarios. Es un conjunto. Es un conjunto de fuerzas que producen y hacen. Cuando yo tenga esa conjunción y encuentre las personas, los dirigentes sociales que digan, mira, me sumo a esto o propongo esto, pero para transformar, no para abastecer a más de lo mismo. Porque como decías vos, yo te escuchaba los otros días, o como dijiste recién, vas a abastecer algo que está gastado. Correcto. Es como tener un motor que te gasta 50 litros de nafta por día y te va a 20 kilómetros por hora el auto. Esto es lo que nos está pasando. Estamos perdiendo tiempo en cargar un combustible que ya está contaminando y no nos sirve para mover la maquinaria esta que es la República Argentina. Ahora, qué interesante, Rubén, que un dirigente sindical como sos vos tenga esta concepción, ¿no? Porque a veces no se encuentra esto porque, y ni quiere decir los dirigentes políticos, por Dios, porque muchas veces es como que a ambos nos mata este tema de la coyuntura. Pero ¿no? vienen escuelas, a ver, yo en mi gremio muchos años estuvo dirigido por Oscar Mangone, ahora está otra persona. Oscar nos dio esta percepción de lo que significa
la energía y para qué sirve. Porque es más que un servicio público. Es un servicio estratégico de desarrollo de un país. Sí, no es para que te caliente la estufa, es para el desarrollo productivo. Cuando vos tenés una escuela que vas haciendo y vas escuchando a los dirigentes y que hay muchos, lo que pasa es que estamos en la coyuntura del día a día, en una pelea, digamos que casi absurda, en una pelea donde vos tenés casi al 60% de la población fuera de esquemas de protección laboral, monotributistas, changarines, personas que trabajan en el negro, y hay un grupo que ante esa cantidad de personas son privilegiados, hay un grupo privilegiado que tiene aguinaldo, vacaciones, cobra premios y tiene estabilidad laboral. Se han creado dos universos de trabajadores. Entonces, la responsabilidad que hay del sector de trabajadores que tienen una estabilidad laboral en servicios públicos, en bancos, digamos, en las grandes corporaciones, ¿no? Es una estabilidad laboral. Y el otro universo, el otro mundo de compañeros que se cae un programa de televisión y quedan en la calle. Y el canal no les dice, no, quédate ahí, te seguimos pagando, que no es así. Entonces, ese trabajador que no cobra el aguinaldo, no cobra el aguinaldo. Y es que están meses sin trabajar, changueando. Ese universo de trabajadores es al que le tenemos que prestar más atención. Y es en ese universo de trabajadores donde vamos a encontrar una fuerza productiva que está dormida. Porque si nosotros le damos los medios en esa gesta, el Estado, conjuntamente con las fuerzas productivas, con los empresarios, generan un horizonte productivo, X. Sí, sí. No sé, podemos a través de la agroindustria podemos llegar a límites insospechados en la Argentina. A través de la minería podemos llegar a límites insospechados en la Argentina. A través del turismo, a ver. Pero, ¿cuál es el elemento ordenador de todo esto? ¿Una figura política? ¿Un partido político? No, esos son herramientas. Vas a ser una herramienta de una gesta. Sos una herramienta. Un político se va a transformar en una herramienta, no en la palabra divina de una persona que dice, no, el camino es... ¿Y cuál es el camino? ¿Para llegar a dónde? La gente está preguntando, las personas, ¿a dónde estamos llegando? Y en ese interín, y en esos dos universos laborales, más un universo de desocupados, de personas que no se han podido preparar para trabajar. En ese universo laboral también hay una salida. Hay miles de chicos que se han recibido en escuelas agrotécnicas. Yo me recibí en la escuela agrotécnica, en Victorica, La Pampa, de cual estoy orgulloso, porque se me enseñó una materia que era la organización del trabajo. Y yo tenía 13 años. Es una materia que ante semejante país productivo no se enseña en las escuelas. La transformación, cuando se dice que la transformación es del trabajo, que la transformación es el trabajo, está bien, pero me lo tenés que inculcar de niño. Ajá. La organización del trabajo es fundamental. Una persona hoy se ha roto. Es fundamental. La primera transformación que puedo hacer en la educación es simplemente, como en aquella escuela agrotécnica donde estudié, donde el director era Florencio Peirone, y me daban la materia... ¿Bolas agrotécnicas, las escuelas fábricas que han ido desapareciendo? Bueno, toda esa cuestión hace que es... Vos decís, ¿cuáles son los puntos que hace que el país no... ¿Es tan difícil? Claro, lo difícil es generar una gesta. Es difícil ser... No hay muchos que estén convencidos de la gesta, están convencidos de lo puntual. Lo puntual para resolver los problemas, ahí nomás. Sí. Que nadie se dé... Pero confío, hay generaciones que están por venir, las transformaciones migratorias nos van a pasar por encima, 10, 20, 50, 100 años. Sí, ¿O creemos que somos un país estático que va a estar siempre como está? No, no. No es así. Don Rubén, lo vamos a tener que invitar a otra charla porque la verdad que ha sido muy interesante, pero se nos acabó el programa. Te agradezco mucho. Muchas gracias. En nombre de los trabajadores de la industria del gas. No, yo te agradezco porque seguro que va a estar muy interesante. Que está muy interesante y lo van a ver muchos. Te mando un saludo, Oscar Mangone. Gracias, muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.